De naturaleza violenta es una película slasher canadiense del año 2024, escrita y dirigida por Chris Nash, la cual está dando que hablar desde su estreno en el Festival de Cine de Sundance y su reciente llegada a la plataforma Shudder, por su estilo experimental y por la crudeza de sus escenas, además de ser contada desde el punto de vista del asesino, el cual no emite una sola palabra durante toda la película. Algunos la catalogan como una película fallida y otros afirman que es una bocanada de aire fresco para el género. Y está claro que no te dejarán diferente en qué peli vemos. Analizamos la película para develar esta pregunta. Mi naturaleza violenta es una relectura de las clásicas películas de slasher. Chris Nash subvierte el género contándola desde la perspectiva del asesino. Johnny, un espíritu vengativo impulsado por un horrible crimen ocurrido hace 60 años, el cual despierta luego de que un grupo de adolescentes le arrebata un medallón, con el único propósito de recuperarlo y matar a todo aquel que se le interponga en su camino. Otro detalle que sobresale es la falta de música extradiegética, y que gran parte de la película se compone de escenas en que la cámara sigue al asesino caminando de forma interminable por el bosque. Estas escenas nos recuerdan las películas como Elephant de Alan Clark, por la forma que tiene la cámara de seguir al asesino y la forma fría que cometen sus asesinatos, lo que en parte también nos hace acordar a Jason. No solo por su silenciosa figura aterradora, sino también por la forma en que son filmados sus asesinatos, incluido uno en un lago que recuerda un poco al final de la primera Viernes 13. Las muertes son frías, ultraviolentas y bastante creativas, aunque al no desarrollar bien sus personajes, sus muertes terminan no impactando por falta de empatía hacia estos. Hay momentos que pueden sentirse un poco anticlimáticos, como en una de las secuencias finales, en el que Johnny escucha por casualidad el diálogo en que los chicos están discutiendo su plan para matarlo, que obviamente termina fracasando, pero que cualquier espectador con un conocimiento básico del cine slasher podría anticipar fácilmente. Sobre el final de la película, la perspectiva cambia hacia la Final Girl, que luego de ser testigo de cómo Johnny mata a su novio, queda totalmente en shock, aterrada, y decide dejar el medallón y huir, rompiendo las reglas de toda película slasher de terminar con el enfrentamiento final con el asesino, en una versión más pesimista del final de la masacre de Texas. Mi naturaleza violenta es una película muy interesante y está lejos de ser una película fallida, pero no está hecha para aquellos que quieran sobresaltarse, debido a la falta total del uso de jumpscares. Es una película más reflexiva pero brutal, como si Terrence Malick hubiese filmado una de Jason. Personalmente me interesa saber cómo seguirá la carrera de Chris Nash por el cine y cuál será su evolución. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Los leo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para estar atento a nuestros próximos videos.